Muy buenas, empezamos con el nuevo tema que corresponde a electroestática, intensidad de campo eléctrico para la carrera de electrónica del nivel 100, la materia de física. Elaborado por mi persona, Mario Jesús Granados Gutiérrez. Vamos a empezar con el concepto que es campo eléctrico. El campo eléctrico es la región del espacio donde la carga eléctrica se deja sentir en su dominio y sus efectos hacia el espacio, donde la Q tenemos que irradia a su alrededor. Esta Q irradia alrededor y tenemos cómo se irradia en este sentido. ¿Qué características tiene la carga? La carga crea en su alrededor un campo eléctrico y se hace sentir sus efectos a su alrededor. La carga genera en su alrededor fuerzas conservativas. Se coloca una carga de prueba, una carga de prueba, ¿no? Donde va a sufrir la afectación con el campo eléctrico. Al ser colocada la carga de prueba, va a sufrir atracción y repulsión. Por lo tanto, se cuantificará cuánto valor va a tener esta intensidad de campo eléctrico, ¿no? En sentido positivo o negativo. Seguimos. Intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico, ¿no? Se calcula la cantidad de fuerza de atracción o repulsión a la carga puntual Q. Se define como el cociente de la fuerza sobre la carga. Cociente de la fuerza sobre la carga es la intensidad de campo eléctrico. La carga puntual siempre es positivo. Respecto de esto, esto es positivo, se aleja. Negativo, y esto es positivo, se atrae. Tenemos la fórmula fuerza sobre la carga y vamos a desglosar esta fórmula. La fórmula es la fuerza electroestática es la carga sobre la carga pequeña, la distancia de separación. Por lo tanto, simplificando esto, vamos a tener la carga, la Q de la que genera y el radio de separación al cuadrado. Por lo tanto, las unidades es la fuerza, carga sobre la intensidad de campo eléctrico, la R es la distancia de separación en metros, la fuerza con que se provoca es en newtons, la carga generadora en coulomb, la carga puntual en coulomb y la intensidad de campo eléctrico newton-coulomb. Vamos a seguir. Tenemos líneas de fuerza. En las líneas de fuerza tenemos estas características, ¿no? Son líneas imaginarias. No las vemos, pero sí las podemos percibir. Fue creada por Michel Faraday con la finalidad de representar el campo eléctrico. Las líneas son proporcionales y simétricos. Las líneas de fuerza nunca se van a cortar, siempre van a existir y son simétricas. La intensidad de campo eléctrico es un vector tangente a la línea curvilínea. Es un vector tangente a la curva de la línea de fuerza. Aquí tenemos la tangente respecto de la línea de fuerza. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico en el punto P será la suma vectorial de cada uno de los campos producidos individualmente en la carga. Aquí tenemos la carga generadora y se va a irradiar la intensidad de campo eléctrico en este sentido. Por lo tanto, va a ser la suma de las intensidad de campo eléctrico producidos en este espacio que existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la constante electroestática por la carga generadora. Entre los tres casos se suman, por lo tanto, las constantes van a ser la constante de fuerza electroestática por la carga, simplificando es 1 sobre la distancia entre R1, 1 sobre la distancia R2 al cuadrado, 1 sobre R3 distancia al cuadrado. Por lo que tenemos, esto va a ser el principio de superposición de la intensidad de campo eléctrico. Vamos a hacer problemas. En los problemas tenemos
que aplicar las fórmulas. Dice el primer problema, calcular la intensidad de campo eléctrico si al colocar una carga de prueba de 12,5 por 10 a la 3 Coulomb actúas con una fuerza de 2.5 newtons. Tenemos datos, tenemos la carga y la fuerza. Esto en algún caso se va a utilizar la fuerza electrostática. Tenemos la fórmula, fuerza sobre la carga, la sustituimos, 2.5 sobre 12.5 por 10 a la menos 3. El resultado va a ser de 200. El segundo problema dice hallar la intensidad de campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga de 5 por 10 a la 9 coulomb. Tenemos los datos, la carga, el radio de separación es 30 centímetros, debe convertir en metros. Y la constante electrostática que tenemos en la fórmula. La constante electrostática por la carga y el radio de separación. Sustituyendo tenemos la fuerza electrostática por la carga y el radio de separación elevado al cuadrado. Y el resultado va a ser 500 Newton Coulomb, intensidad de campo eléctrico. Seguimos con otro problema. Otro problema dice, se tiene dos cargas fuentes, Q1 de 5 microcoulomb y Q2 2.5 microcoulomb. Como muestra la figura, dice calcular la intensidad de campo eléctrico en este punto. Tenemos dos cargas y las dos cargas son puntuales, ¿no? Los puntuales tienen este valor, los dos son positivos. Esta carga de prueba para este problema es positivo, positivo, positivo. ¿Qué va a suceder cuando afecte la intensidad de campo eléctrico? Va a suceder lo siguiente, que entre la P y la Q son positivos, cada uno se aleja, pero en el punto P, como se aleja a este lado. Por lo tanto, es intensidad de campo eléctrico en 1. Para entre 2 y el punto de prueba, ¿no? Entonces, el punto P. En este caso, se aleja, esto también se aleja. Por lo tanto, esto es la intensidad de campo eléctrico en el punto P respecto de la Q2. Resolviendo el problema, aplicamos la fórmula. La ecuación es la carga por la constante de electrostática, la carga sobre el radio de separación. La fórmula vamos a tener la intensidad de campo eléctrico total. Esto es positivo y esto llega a ser negativo. Reemplazando valores para 1 tenemos la constante, la carga en 1, la carga en 1 es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia de separación vale 1 metro elevado al cuadrado y mi resultado es 45.000 Newton. Encontramos la campo eléctrico en 2. Fíjense bien a este lado. Tenemos la constante 9 por 10 a la 9 y la carga 2.5 por 10 a la menos 6 y la distancia de separación 2.5 y esto me sale 3600. Sabemos que esto es positivo y esto es negativo. Reemplazando la fórmula, tengo la total, va a ser intensidad de campo eléctrico 1 menos intensidad de campo eléctrico 2, 45.000 menos 3600. El resultado tengo 41.400 Newton como la intensidad de campo eléctrico total. Seguimos con otro problema. Tenemos en este otro problema lo siguiente. Dice calcular la intensidad de campo eléctrico, ¿no? En el punto A, como se muestra la figura, ¿no? Aquí tenemos Q1 250 nanocoulomb y Q2 menos 80 nanocoulomb. ¿Qué quiere decir?
Aquí es el punto A. De la Q1 a la A vale 3 metros. De la A a la Q2 vale 2 metros, pero de sentido negativo. ¿Qué va a suceder en esto? Esto es positivo y esto es negativo. ¿Qué sucede? Se atrae. Pero respecto de esto se van a atraer. Lo que sucede es lo siguiente. Que entre Q1 y la carga Q2, los dos son positivos. ¿Qué hace? Se aleja. Este se va a alejar, este se va a alejar, pero se va a alejar en sentido positivo respecto del punto P. Vamos a la Q2. Entre la Q2 y el punto A, esto es negativo y esto es positivo. ¿Qué va a suceder? Se atrae, se atrae, se atrae. Por lo tanto, los dos van en el mismo sentido. ¿Qué va a suceder? Se van a sumar. Aplicando las ecuaciones, tenemos, ¿no? Las ecuaciones de campo eléctrico es la carga, la constante electrostática por la carga y el radio, ¿no? Entonces, la intensidad de campo eléctrico se van a sumar. Lo que tenemos es lo siguiente. Intensidad de campo eléctrico, la constante, y la carga Q1 es 250, el nano es por 10 a la 9, sobre la distancia de separación vale 3 metros. Eso elevo al cuadrado y el resultado me sale 250. Vamos, la intensidad de campo eléctrico en 2. En 2 tengo lo siguiente, la carga Q2 sobre el R2 al cuadrado. Esto es la constante. La carga en Q2 es, no estoy poniendo negativo, sé que es al otro lado la intensidad de campo eléctrico. Por lo tanto, esto va a ser a la menos 9, resolviendo 2 elevado al cuadrado, y me va a salir 180. Teniendo el problema, 250 más 180, esto debo sumar, no es menos, y me da 230. Por último, tenemos la práctica de problemas. En la práctica de problemas, en el primer problema es reemplazar la fórmula y tener el valor. Ahí tienen el resultado. En el segundo problema también es reemplazar y encuentran la intensidad de campo eléctrico. En el problema 3, lo mismo, hay que despejar de la fórmula la fuerza. En el punto 4, también sacando de la fórmula, encontramos la carga. En el 5 y el 6, que es casi lo mismo, un objeto tiene una carga neta, ¿no? Está en Coulomb, se coloca un campo eléctrico uniforme de, esta es la intensidad de campo eléctrico, que está dirigido verticalmente así. Dice, ¿cuál será la masa del objeto si flota en el campo eléctrico? La fuerza de atracción es masa por gravedad. Haciendo diagrama de cuerpos, la masa por la gravedad va a estar orientado en el sentido vertical. Por lo tanto, tenemos ahí el campo, la intensidad de campo eléctrico, que esto es lo mismo. Entonces, aquí vamos a encontrar la masa y aquí encontramos la carga. Y el problema 7, que muestra los dos últimos problemas, es una figura que corresponde a solucionar. Por lo tanto, les pido que resuelvan estos jóvenes. De aquí a una semana espero que disfruten con esta práctica y espero respuestas. Les agradece el profe Mario para la carrera de electrónica. Gracias.